Bienvenidos y bienvenidas a Así Somos CR, donde la psicología organizacional inspira, los retos se convierten en oportunidades y juntos impulsamos el futuro empresarial. Así Somos CR, porque el éxito no es casualidad. Hola, bienvenidos a Así Somos CR, el espacio donde hablamos de lo que realmente pasa en el mundo del trabajo y cómo la psicología organizacional puede marcar la diferencia. Soy Diego Barrantes, tu anfitrión, y en esta segunda temporada vamos a seguir aprendiendo juntos, con conversaciones cercanas, reflexiones reales y algunos consejos prácticos que puedes llevar a tu día a día. Gracias por acompañarnos en Así Somos CR. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Así Somos CR, en este espacio donde exploramos la psicología organizacional de una manera cercana, humana y muy costarricense. Hoy tenemos el gusto de compartir el micrófono con una mujer que, según he visto, irradia pasión por el desarrollo humano. Ella es Karina Fischel, es coach empresaria, madre de 3, amante de la vida, de los deportes, del arte y de todo lo que tenga que ver con crecer como personas. Karina ha desarrollado un método propio para poder acompañar procesos de transformación personal y profesional con una visión clara, enseñarnos a pensar distinto para vivir con mayor bienestar. Hoy viene a hablarnos sobre una herramienta que, si la sabemos usar, puede cambiar la forma en la que vivimos nuestras experiencias laborales, y esta es la resignificación. Vamos a conversar de tú a tú sobre cómo dar un nuevo significado a lo que nos pasa en el trabajo, especialmente cuando tenemos momentos difíciles de conflicto, de desgaste, y cómo esto impacta directamente en la manera en cómo llevamos nuestras relaciones en las organizaciones, en nuestro trabajo, y cómo también esto impacta dentro de la cultura organizacional. Y ojo, hoy también al final, casi entrando al final de este episodio, nos va a comentar Karina sobre un proyecto muy especial que trae a varios expertos internacionales a Costa Rica junto con mentes expertas. Así que todo esto los tenemos para ustedes hoy, no se lo pierdan y comenzamos. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias, Diego, gracias por la invitación. Primero que todo, bueno, contarnos un poco sobre nosotros. Ya esa es una pequeña introducción, pero me gustaría que vos misma te presentes. Bueno, gracias, me encantó la presentación. Gracias, Diego. Bueno, sí, como dijiste, soy Karina Fischel. Hoy soy una persona muy feliz porque resignifiqué mi vida. No siempre fue así. Honestamente, pasé por baches muy oscuros en mi vida y entendiendo lo que es la resignificación, pues logré hacer la vida que quiero. La escogí de la manera que la tengo hoy y desde ahí hoy vivo bastante bien. Me dedico a esto por eso, por la pasión que me dio haber podido resignificar mi vida y ver cómo desde mi ser interno pude cambiar lo que estaba teniendo antes. Y decidí estudiarlo porque me encantó y se ha convertido en mi propósito de vida y en una gran pasión, y es lo que hago. Ok, antes de esta resignificación, ¿qué hacías? Antes de la resignificación vivía de una manera de servicio a todos los demás, nunca para mí. Tenía por creencias muy limitadoras y por paradigmas sociales arraigados en mi vida de que yo pues no era para triunfar en nada, sino que era para servir a todos. Y desde ese servicio, que no está malo el servicio, pero no todo con balance, ¿verdad? No desmedido, llegué a un momento en mi vida que colapsé, que no me gustaba lo que yo tenía, que no entendía mi vida como algo bueno para mí ni para los demás. Y mi autoestima, mi manera de verme a mí misma, fue bajando y tomé decisiones muy desacertadas para mi vida personal y terminé perdiendo mi familia, terminé perdiendo pues básicamente todo lo que tenía, obviamente el trabajo, mi casa, todo lo perdí. Si a mí me iba bien, yo sentía que no era merecedora de que me fuera bien y yo misma me autosaboteaba para que eso que me estaba yendo bien no existiera.
Y así fue como caí en una depresión profunda y pues gracias a la ayuda de los psicólogos y los psiquiatras a los cuales admiro enormemente, me interné en una clínica de enfermedades mentales después de una gran crisis y pude resignificar mi vida. Claro, esto es una experiencia muy fuerte porque, bueno, a ver, no es lo mismo que uno decida cambiar a partir de un gusto o de un placer, sino que tuviste que empezar a cambiar después de una experiencia bastante complicada. Correcto. Y bueno, vivir así creo que nos enseña mucho y nos impacta muchísimo más. Y en el caso tuyo, lo usaste para no solo impactarte vos y cambiarnos vos, sino también usar eso para cambiar y ayudar a los demás. Sí, cuando yo logré en la clínica entender que todo estaba adentro de nosotros, o sea, que nadie va a llegar a salvarnos en nuestras vidas, que realmente si nosotros no tomamos acción por nosotros mismos, la vida no va a cambiar. Logré como entender que era mi responsabilidad y solo mía poder hacer de nuevo lo que yo quisiera hacer y no quedarme en los resultados del pasado, pues que habían sido horribles, que habían sido malísimos y que en general, y con el respeto a todos, generalmente todos nos dicen, bueno, ya hiciste las cosas mal, tal vez lo mejor va a ser hacer todo diferente. Y yo no decidí hacer todo diferente, yo decidí volver a darme una oportunidad y tratar de rehacer lo que estaba mal. Y así lo hice y tuvo unos resultados maravillosos. Algo, y rescato de todo esto, algo que acabas de decir, que es el tema de la responsabilidad, de responsabilizarte por vos misma, aceptar que tal vez si bien es cierto, no todo el contexto está bien, hay cosas que uno mismo tal vez no está haciendo bien. Y ahí es donde cuando uno toma responsabilidad, las cosas empiezan a cambiar. Así es. Decidiste hacer no sé si lo decidiste tal cual y amaneciste un día y dijiste voy a hacer un método diferente para hacer las cosas, o fue algo que fuiste creando en el tiempo. Creo que en mi caso personal, por temas muy emocionales, sí fue un momento que hizo el quiebre en mi vida, porque yo estaba muy mal. Y vuelvo a lo mismo, cuando uno está muy mal, uno encuentra mal, y cuando está muy mal, encuentra muy mal, y así es un círculo vicioso, ¿verdad? Cuando me interno, cuando ya tengo 2 años y 4 meses de no ver a mis hijos, uno de mis hijos, que les avisan que yo estoy en esa clínica, decide irme a ver. Y cuando él me va a ver, yo le llamo el abrazo del cambio, porque nos damos un gran abrazo y es el momento que yo siento un quiebre y yo digo, yo sé que yo puedo volver a ser, no la misma, diferente, pero sí podría volver a recuperar a mi familia, que es lo que yo quiero. Y en ese momento, sí, todos los profesionales me dicen, no, Karina, por favor, no, vamos a retroceder. Llevamos 47 días de estar aquí y son 90, y si vos ahora lo que necesitamos es salvarte a vos, pero no a tu familia. Yo les digo, sí, está bien, me voy a salvar yo, pero yo quiero recuperar a mi familia. Y ahí es donde yo comienzo a entender que si yo me comienzo a poner la palabra como, que para mí la palabra como es una palabra maravillosa, yo la he estudiado un montón de cómo podemos realmente comenzar a ser distintos, cómo podemos realmente comenzar a hacer las cosas diferentes de las que hemos hecho y no basarnos en el resultado pasado que hemos tenido, que no nos identifica, que no es que ya, porque lo que hice mal es lo que soy en mi vida, puedo comenzar a entender que yo puedo hacer las cosas distintas. Y ahí entro un poquito en conflicto con los terapeutas porque me decían, no, vamos a recuperarte solo a vos. Y yo les decía, sí, claro, me tengo que recuperar yo, tengo que perdonarme yo, tengo que entenderme yo, tengo que afrontarme yo, pero al mismo tiempo quiero volver a tener a mi familia y comienzo como a visualizar esa vida que yo sí quiero. Y en ese cómo y comenzar a visualizarla, comienzo a tener muchas nuevas ideas y mi mente se comienza a hacer una mente súper creativa. Y de repente tengo un montón de ideas que antes no tenía y yo digo, pucha, ¿qué está pasando? Pero estoy evolucionándome yo misma simplemente a partir de que estoy hablando de la palabra cómo dentro de mí y comienzo a tener
otras oportunidades que yo solita me comienzo a crear desde este lugar que estoy. Comienzo a hablarla con mis terapeutas y mis terapeutas pues comienzan a ver que sí, que puede ser que tenga razón y que podemos traer a los hijos y comenzar una terapia y comenzar desde, por supuesto, Diego, desde muchísima humildad y muchísimo entender y empatizar con lo que había hecho a través del dolor que tanto había en mi familia. Comienzo a crear una nueva versión mía resignificada, o sea, desde entender que sí, que causé mucho daño, que me equivoqué. Creo que cuando nos responsabilizamos del daño que pudimos haber hecho, empezando por el daño que nos hacemos a nosotros mismos, ¿verdad? Comenzamos a ser personas distintas y yo comencé a hacer una nueva versión mía. Ok, primero que todo te agradezco muchísimo que tan abiertamente nos contes tu experiencia de vida, y me imagino y se nota que has trabajado bastante en ella, digamos, y te agradezco montones la apertura y la confianza. Yo siempre digo que cuando realmente sanamos es poder ir al pasado y volver sanos y salvos, y realmente eso fue lo que hicimos en mi familia. Fue una terapia de 2 años, no digo que fue en días, pero hoy todos podemos ir al pasado y volver sanos y salvos y ayudar a personas que como yo se han perdido en la vida, y por eso es que hago lo que hago. Ok, ahora contarnos un poquito más acerca de qué es lo que haces ahora. Ok, tenemos una experiencia de vida bastante fuerte, una decisión aún más fuerte todavía y un acompañamiento, una resolución de conflictos, y todo un proceso. Pero ahora, ¿cómo usaste todo de eso para hacer lo que haces ahora? Bueno, como te dije, yo salí, 2 años después recuperé a mi familia y somos una familia muy distinta de la que éramos antes, como se lo dije a mis terapeutas en ese momento. Sí, tienen razón, mi familia se deshizo, no va a ser la misma nunca más, pero va a ser mejor resignificada. Y no es que seamos mejores que antes, sino simplemente somos diferentes. Y yo sí creo que en las crisis resignificadas todos crecemos. Al final de cuentas, los momentos alegres y felices son lindísimos, pero no necesariamente crecemos en ellos, ¿verdad? Crecemos cuando podemos tener una crisis y podemos entender que de ahí podemos salir adelante y ser mejores personas o mejores equipos. Yo decido estudiar esto y voy al INCAE, estudio coaching ejecutivo y otras muchas certificaciones, entre esas la neurociencia del bienestar. Cómo podemos utilizar nuestras emociones para estar en bienestar con nosotros mismos y con los nuestros. Y llego a las empresas con una propuesta que se llaman talleres para empresas con alma. Yo les digo a las empresas con alma porque yo digo que solo voy a las empresas que realmente el colaborador que tienen en la empresa no es lo más importante, sino su alma, y es su vida personal, porque difícilmente un colaborador puede dar lo máximo en un trabajo si realmente él no está bien, si ella no está bien. Entonces, a mí me gusta resignificar y decir, lo más importante es el ser humano detrás de ese puesto de trabajo. Y mis talleres son para trabajar realmente a esa persona. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Qué estoy haciendo? Soy feliz con las relaciones que tengo, soy feliz con la relación personal que tengo, comunico lo que necesito, me baso muchísimo en comunicación, en valores personales, en creencias limitantes, porque todo esto existe en los equipos de trabajo, pero primero existe en la persona. Entonces, cuando vamos primero a lo interno, podemos ir a lo externo, y es lo que yo hago en los talleres. Cuento un poco, yo digo que los cuentos se hicieron para que los niños se duermen y para que los adultos nos despertemos, y por eso a través de las historias de vida, reales o no reales, podemos despertar muchísimo y entender que el cambio siempre es lo más constante que tenemos en la vida, pero solo si realmente lo entendemos, y ahí para mí también hay una parte básica que es entender, el entender qué es lo que nos pasa alivia. Para poder sanar necesitamos entender, y cuando podemos sanar podemos
seguir adelante, ¿verdad? Porque si no nos sentimos estancados, es cuando la gente nos dice, es que yo me siento súper estancada, no sé para dónde quiero ir, me siento perdida, yo siento que no soy suficiente, que yo no voy a poder, que estos trabajos me están sobrecargando demasiado de trabajo, y a veces no es que nos están sobrecargando demasiado, es que no estamos entendiendo qué está pasando dentro de nosotros, y cuando comenzamos a entendernos a nosotros mismos, podemos trabajar en equipo muchísimo mejor. Y resignificar. Y por supuesto resignificar. ¿Cómo lo podrías, tal vez en palabras simples, definir el tema de resignificar? Bueno, resignificar al final es entender qué ha pasado en mi vida y cómo puedo cambiar eso que ha pasado para estar mejor. Ahí está el cómo. Ahí está el cómo, exactamente. ¿Cómo puedo lograr con nuevas estrategias avanzar? Pero definitivamente tengo que entender qué ha pasado. No puedo hacerlo si no he entendido qué ha pasado en mi vida. Y muchas veces son heridas de infancia, a veces yo las llamo heridas invisibles porque no necesariamente sucedieron en la infancia, pero sucedieron en mi vida, en el transcurso de lo que llevo de vida. A veces una muy mala relación laboral o una muy mala relación de pareja, sucede un quiebre muy grande que no lo identificamos o no lo queremos asumir, ¿verdad? Y eso nos hace no poder evolucionar en nuestra vida profesional tampoco. Al final somos seres integrales, si no estamos bien en una cosa no podemos estar bien en la otra, porque a veces lo que dicen, ¿verdad? Que los problemas del trabajo en el trabajo y los de la casa en la casa, jamás, o sea, yo para ir al gimnasio no me puedo quitar el brazo porque me duele, tengo que ir al gimnasio con el brazo que me está doliendo también, entonces de ahí somos integrales y tenemos que estar bien en todas nuestras áreas. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno? La personal, y después en el trabajo vamos a poder ser muchísimo mejores. Claro, con mejores personas tenemos mejores entornos laborales. Exactamente, o sea, si al final nos convertimos en la media de las personas que tenemos cerca, si estamos en ambientes tóxicos o nosotros somos tóxicos, pues nos convertiremos todo nuestro ambiente en lo mismo. ¿En qué ejemplos prácticos podemos utilizar la resignificación? Hablábamos un poco al principio sobre el tema de cuando hay conflictos y demás. Sé que pues en el trabajo vamos a encontrar jefaturas complicadas, tal vez compañeros complicados, cambios muy drásticos o cuando tenemos que enfrentar errores que hemos hecho, no sé, tal vez llamemos falta de reconocimiento a los colaboradores. ¿En qué ejemplos prácticos podemos utilizar la resignificación? Bueno, a mí me encanta decir que el libro de los 4 acuerdos para mí es maravilloso, es como una Biblia, o sea, pensar que no tomarnos las cosas personales es algo súper importante. Ser nítido con nuestras palabras, decir realmente lo que necesitamos, lo que queremos y lo que vemos, porque muchas veces estamos en ambientes que no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a decir qué es lo que necesito, qué es lo que quiero, qué es lo que veo, hacia dónde quiero ir. Y tal vez nuestra voz podría ser un gran cambio, pero no nos sentimos suficientes de poder hacer eso ni por nosotros mismos ni por los demás. Entonces nos quedamos en que mejor yo no hablo, mejor yo no digo, mejor yo no opino y tal vez soy yo la persona que puedo hacer el cambio. Y por supuesto el cómo puedo estar mejor, ¿verdad? Es realmente aquí yo a veces cuando voy a las empresas pues salgo y me dicen, uy, verás que me quedé pensando mucho si realmente este es mi lugar. Y a veces los jefes me dicen, me atarantaste a todo el mundo aquí. Y les digo, no lo vean así, veanlo diferente. Tal vez esta no es la persona que tiene que estar aquí porque tiene que llegar la que sí tiene que estar. O sea, los lugares nunca se van a quedar vacíos. Lo que sí va a pasar es que todo el mundo va a subir del lugar al que debe de estar. Como anécdota, a mí me pasó en uno de los trabajos que yo tenía, yo trabajaba en franquicias, en una empresa que lo que hace es, esta empresa lo que hace es franquiciar negocios. Y hay una feria mundial que se hace siempre una vez al año. Mi jefe siempre le encantaba llegar el día, casi que a la hora que le tocaba dar la conferencia. Y ya nos mandaba al equipo antes de que él llegara. Ya era el día de la conferencia, le están hecho todo listo para su conferencia y él aterrizaba, decir que 2 horas antes. Y 2 horas antes me llama por teléfono, él es de Guatemala y nosotros estábamos en Colombia, me llama y me dice, Karina, no voy a poder llegar, mi mamá acaba de fallecer. Mi primera reacción fue, tranquilo José, ya todos recogemos aquí todo y nos vamos para acompañarte a Guatemala
al entierro de tu mamá, y lo que me dice es no. Y me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, me dijo, este es el momento en que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. Y lo que necesito es que ustedes saquen esto a flote y lo mejor posible. Yo no llego, pero el equipo está ahí. Y ese día todos subimos de nivel. Yo tuve que dar la conferencia, no tenía la menor idea lo que tenía que decir, no tenía una sola filmina personal, lo que tenía era su presentación. Con la presentación de él hice lo que pude. No me preguntes qué dije, no me preguntes qué pasó. Al día de hoy no se acuerda ni se va a acordar. Ni me voy a acordar. Lo cierto es que salimos adelante. Tal vez no vendimos la cantidad de proyectos que vendíamos en otras, pero vendimos proyectos. La que me seguía a mí tomó mi lugar, la que seguía el lugar de ella tomó el otro, todos subimos un nivel. Y fue de algún modo, ante una crisis, resignificarnos todo el equipo y entender que todos podíamos hacer algo diferente, unidos en ese momento por una crisis que estábamos viviendo a través emocionalmente de nuestro jefe. Lo cierto es que el siguiente año nuestro jefe ya no volvió a las conferencias, yo seguí dando las conferencias y todos asumimos un nuevo rol. Entonces yo creo que a veces no vemos en la oportunidad que tenemos enfrente basado en alguna crisis pequeña, grande o mediana, pero al final toda crisis trae oportunidades. Lo que nos hace falta es pensar un poco más de cómo podemos encontrar y ver eso que tenemos enfrente que no estamos viendo. Sí, tal vez analizo todo esto que me estás contando, puedo tal vez trazar una guía, tal vez me ocurre, donde lo que haces primero es que aparece la crisis, tomas responsabilidad sobre lo que está pasando y resignificas lo que está sucediendo. Exactamente. Para poder accionar. Para poder accionar, exacto. Tal cual es así. Así, punto. Y todo se junta en una línea recta. Ok, ahora, ¿qué pasa si nosotros de alguna manera, y tal vez podemos utilizar este mismo ejemplo, no nos sumamos a la tarea de resignificar? Nos estancamos. Y es que al final volvemos a la responsabilidad. Nosotros decidimos hasta dónde queremos llegar. Yo siempre digo, podemos estar en un hueco y podemos salir del hueco y podemos estar en la cima y podemos estar todavía mejor de lo que estamos, pero todo está en lo que cada uno quiere llegar a ser, ¿verdad? Entonces hay gente que decide no salir y no resignificar y quedarse con la vida que me tocó. Yo siempre digo, a nosotros no nos tocó nada, lo que nos toca es crear lo que queremos, pero dicen, no, es que a mí ya me tocó así, mi vida es un desastre y apenas con este sueldito y apenas con esto, pero jodida, pero agradecida. Terrible, todo mal, pero es una decisión. Y también están los que decidimos que tal vez me he equivocado muchísimas veces, no he hecho las cosas bien, pero puedo salir de donde estoy y tomo las medidas y la acción de decir, voy a lograrlo y voy a tomar otra actitud absoluta y voy a tomar las riendas de mi vida y me voy a responsabilizar por ella y voy a salir adelante. Tomar responsabilidad y tomar acción es como el acto más idóneo, digamos, en este caso. El hecho de no hacerse responsable ocupa una herramienta y es la justificación de mi situación. Yo diría que eso es la mentalidad de víctima, ¿verdad? O yo le llamo la mentalidad estancada, que es cuando me baso en un resultado pasado y toda mi vida pasa a través de ese resultado pasado. Entonces, las emociones son a través de lo malo que me pasó, el pensamiento es a través de lo malo que me pasó, finalmente mis acciones o van a comenzar a ser nulas o van a ser mínimas y en un círculo vicioso del resultado pasado. Versus una mentalidad de resultados, que yo lo llamo así, que es de qué es lo que quiero, qué es lo que me puedo imaginar, qué quiero crear, cómo lo puedo crear, y la mente no sabe qué es real y qué no es real en el momento. Entonces, el típico cuento, ¿verdad?, que nos acordamos de algo y nos podemos volver a reír, que nos pasó desde hace mucho, o podemos llorar, o el limón, ¿verdad?, que nos imaginamos un limón y hasta salivamos, porque la mente no sabe que no está. Pero si realmente me lo imagino, puedo comenzar a sentir emociones súper positivas a lo que quiero, y entre esa emoción y ese resultado existe el cómo lo logro, cómo hago para llegar, cómo comienzo a actuar diferente.
Y entonces me comienzo a emocionar porque comienzo a ver que sí hay posibilidades de salir y que esto no me define, lo que me pasó, la situación que me pasó no me define para el resto de mi vida, sino que voy a tomar otra. Y fue justo lo que yo hice y me comencé a meter en un círculo virtuoso lejos de un círculo vicioso. La vida al final son circunstancias a resolver siempre. Está en nosotros cómo las queramos resolver. Ahora, usando esa palabra, ¿cómo? Me gustaría saber cómo le enseñas esto a las empresas, cómo le enseñas a los equipos este tema. Yo tengo una metodología que fue la metodología que yo desarrollé, que es una metodología propia que se llama el método Factor C, que al final es cómo. Y está basado en 5 preguntas de qué es lo que quiero lograr, cuáles son mis opciones, a dónde está mi creencia limitante que no me deja surgir de ahí, que tengo que identificarla, lo que te digo, nosotros tenemos que ir siempre a ese atrás, ¿verdad? Yo le llamo la cajita negra, es como las cajitas negras de los aviones. O sea, ¿por qué buscamos las cajitas negras de los aviones? Porque tienen la información y sabemos qué fue lo que pasó, por qué se cayó, si fue humano o fue técnico, y hay que mejorarlo. Ahora hay que analizarlo. Pero hay que analizarlo, porque hacemos un Excel, ¿verdad? Necesitamos la información para entender a dónde estamos y qué podemos hacer. Entonces necesitamos esa información y basadas ya en la información podemos comenzar a decir qué es lo que quiero y cómo lo puedo lograr. Cuando a mí me invitaron a dar TEDx, yo les decía que la acción inmediata es lo más importante. Entonces ahí mismo les dije a toda la audiencia, cojan su celular y póngale un mensaje a esa persona con la que tiene que hablar hace 2 años y no ha hablado. O póngale un mensaje a su jefe y pida el aumento que no ha pedido porque le ha dado miedo. ¿Cómo se enfrenta el miedo? Enfrentándolo. No hay otra forma. Entonces sí, quitémonos el miedo de hacer. Pero si hacemos inmediato, ya nuestra mente nos va a comenzar a crear esa forma de pensar que sí quiero. Cuando yo le pongo al jefe, necesito hablar con usted porque necesito un aumento de hace 2 años que no me he atrevido a pedírselo y vamos a hablar, la mente te comienza a proporcionar cómo voy a tener esa gestión, cómo va a ser esa conversación y comienzo a imaginarme el resultado positivo que yo quiero de esa conversación. Y cuando yo llego sabiendo lo que yo quiero, lo voy a hacer muy diferente. Y por eso es tan importante siempre como marcar esa ruta. Yo digo que no todos ponemos Waze, pero ¿y el Waze de la vida? Tiene muchas rutas diferentes, pero sabemos hacia dónde vamos y necesitamos saber hacia dónde queremos ir. Y hay muchos puntos de referencia, pero el que avanza es uno. Al final el avance y la ruta la vamos a poner nosotros. Ok. Reina, creo que tenés un proyecto muy, no sé si tan cercano o lejano, mediano, corto o largo plazo, que es un libro, ¿cierto? Sí, demasiado cercano, gracias a Dios. Está a 15 días de estar en el aire, digámoslo así, no sé cómo decir eso. A la venta, sí, correcto. En 15 días ya lo voy a tener afuera. ¿Y puedes contarnos un poco de qué es? Claro, ¿qué se trata? Es un poco esto que hemos hablado, es mi historia, pues obviamente ampliamente contada, de dónde vienen mis creencias, de dónde vienen mis patrones, por qué crezco de una manera tan escasa para mí misma, donde creo que el servir a los demás es a lo que yo me tengo que dedicar el resto de mi vida y no triunfar en nada. Cuento toda mi historia de vida y el libro se llama Una decisión lo cambia todo. Y cómo una decisión realmente, cuando decidimos responsabilizarnos por nuestra vida, cambia nuestra vida, ¿verdad? Entonces, como mi vida pues, fue de menos a muy menos y como de muy menos estoy yendo cada día, gracias a Dios, a muy más. Y el libro, me gusta decirlo así, el libro lo comienzo a escribir yo, pero realmente la idea es que lo terminamos de escribir juntos, porque lo que voy dando son ejercicios prácticos para que las personas, al igual que yo estuve en ese lugar que no quería estar, puedan comenzar a hacer ejercicios para salir de donde están y terminemos de escribir el libro con una nueva historia. Oh, me encanta la idea. Estoy en la expectativa de poder adquirirlo y verlo. Por supuesto, aquí te lo traeré. 15 días, estaré contando. 15 días, sí. Ok, perfecto. Y por último, me gustaría que me comentes un poco sobre el tema de Mentes Expertas. Mentes Expertas. Bueno, Mentes Expertas es una plataforma que tal vez muchos ya conocen. Es un proyecto de un matrimonio español que hace 13 años deciden
pues igual que todos creo, estaban en una vida ahí como muy ajetreada, cada uno tenía sus trabajos en las empresas y ella decide que no le gusta la vida que están teniendo y invita a su marido a una conferencia de estas, así de desarrollo personal. Él siempre cuenta en modo muy chiste que dice, yo iba como que me llevaran para la horca, ¿verdad? Y van a una conferencia de Emilio Duró, un gran conferencista, y él dice que le toca el alma y dice, me cambió la vida. Y se les ocurre, esto fue hace 13 años, que qué tal si se dedican a llevar este mismo bienestar que ellos sintieron de ir a esa conferencia que les cambia la vida a más personas, y comienzan un proyecto pequeño, ¿verdad? Poquito a poco, y se les convierte hoy pues, en una plataforma enorme que tiene más de 8 millones de seguidores con speakers de muy alto nivel, a nivel hispanoamericano, ¿verdad? Porque empiezan solo con España, pero ahorita pues tiene otros ponentes de otros países de habla hispana para desarrollarse tanto en España como en América. ¿Y tu trabajo acá en Costa Rica con Mentes Expertas? Mi trabajo aquí en Costa Rica con Mentes Expertas ha sido pues representarlos a ellos. En este momento tuvimos a Víctor Coopers hace poco en Costa Rica en junio y lo tuvimos el año pasado también. Y próximamente tenemos a Marian Rojas Estapé el 20 de octubre y a Borja Vilaseca el 12 de noviembre. La idea es que es un proyecto que llegó para quedarse y seguir trayendo bienestar. Dentro de mi propósito de hacer todo esto que te explicaba desde mi parte personal, está llegar a la mayor cantidad de personas, vuelvo a lo mismo que como yo, de alguna manera se han perdido o se han estancado sus vidas y quieren ser una mejor versión. Y bueno, tal vez no lo logro yo solita, así que a través de Mentes Expertas también logro pues llegar a mayor cantidad de personas y es lo que me inspira a traer a otros aquí. A los que represento hoy en día con Mentes Expertas han sido parte de mis grandes mentores, así que ha sido muy, muy bonito conocerlos desde otra visión y bueno, con la idea también con Nadia, a quien ya vamos a conocer también, comenzar una nueva versión de conferencias en cómo desenredar relaciones, que es parte del... Yo siempre digo que las relaciones sí son lo más importante de la vida, empezando por la relación propia. Y sí, a través de la gente que tenemos cerca, nuestra vida es más bonita o más fea. Entonces, con Nadia estamos comenzando un nuevo proyecto de conferencias y esperando pues prontamente estar en muchos lugares llevando esta nueva versión. Que también a Nadia la vamos a tener en los micrófonos de Así Somos CR, por cierto, y vamos a conocer más de este proyecto que nos estás comentando ahorita. Un dúo dinámico somos. Es todo un dúo dinámico, sí, yo lo has estado viendo explosión de energía. Y de verdad me gusta mucho la energía que emanan y que dan pues juntas. Realmente creo que van a hacer un muy buen trabajo y agradecido por eso, porque el esfuerzo y los resultados se multiplican. Muchísimas gracias. Sí, estamos contentísimas. La Nación nos dio esta oportunidad de comenzar con ellos. Y la verdad que nos complementamos muchísimo en lo que hacemos ambas. Nadia desde la parte muy emocional, de control emocional, y yo desde la parte de accionar en la vida. La verdad que estoy segura que a todas las personas que vengan a nuestras conferencias van a salir llenas de mucha nueva energía y mucha vitalidad para cambiar. Vamos a seguir pendientes de todos esos proyectos. Y por ahora, bueno, así vamos cerrando esta conversación con Karina Fischel. Podemos seguir hablando toda la mañana y la tarde y demás. Pero bueno, si bien es cierto, nos has dejado o una muy valiosa herramienta para poder pensar y sentir distinto lo que vivimos, tal vez no solo en el trabajo, sino en general. Pues yo creo que me has recordado lo que resignificar no solo es negar lo que nos pasa, sino también atrevernos a ver más allá del dolor, del conflicto, del desgaste, y darle un nuevo sentido que nos permita pues crecer y sanar, porque al final lo que vivimos en el trabajo también nos transforma como personas. Y si aprendemos a mirar con otros ojos, podemos construir entornos pues mucho más humanos, más agradables, más constructivos. Y al final de cuentas, si pertenecemos a una empresa o a donde pertenezcamos,
vamos a hacer lo que estás haciendo justamente, que es hacer crecer a los demás, creciendo vos mismo. Así que, Karina, muchas gracias por abrirnos tu mirada, tu experiencia, y por supuesto muchísima suerte con todos estos proyectos y que puedas impactar la mayor cantidad de vidas posibles. Muchísimas gracias, Diego, por la invitación y a la orden para cualquier cosa que necesites. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos una vez más en Así Somos CR. Recuerden que seguimos estando presentes en redes sociales para que nos busquen en las redes sociales del colegio. Compartan sus comentarios, sus expectativas sobre los siguientes episodios. Y como siempre, estaremos invitando a muchos más colegas que puedan venir a abrir con su experiencia y su vida y su trabajo, todo lo que hacemos diariamente. Realmente esperamos que todo lo que Karina y los siguientes invitados tengan, pues puedan ser de provecho para nuestros colegas y para realmente todas las personas que nos escuchen. Así que sigan siendo increíbles y esto es Así Somos CR. Porque el cambio en las organizaciones comienza con pequeñas acciones, buenas prácticas y grandes conversaciones. Sigamos aprendiendo juntos y construyendo entornos de trabajo más humanos y efectivos. Esto es Así Somos CR.